Por ejemplo, no sé si recuerden, esto ya lo tiene, no sé si recuerden. El asterisco nos representa el concepto de convolución. ¿Se acuerdan? La convolución de dos señales Sí, es el área bajo la intersección de ambas señales. Ahora que estuvimos hablando de la correlación, también mencionamos la relación que había entre la correlación con la convolución. ¿Mm? Son algo parecido. Sí, lo que cambia es el sentido del desplazamiento. Bueno, pues la verdad es que aquí la parte que nos interesa, noten cómo no estamos bajando a la definición misma de la convolución, sino qué pasa cuando convolucionamos una f de omega con un impulso en la frecuencia. Este impulso está en cero. Ujú. Entonces nos repite a f de omega, la convolución de f de omega con delta de omega nos da f de omega. ¿De acuerdo? Ahora, si el impulso está corrido a la derecha en un valor omega cero, la convolución de f de omega con ese impulso nos manda a f de omega al valor de frecuencia donde se encuentra el impulso. Entonces, ¿cuál es la función de los impulsos? Son como marcadores, en este caso, de frecuencia. Ujú. Y al hacer esa convolución con esos impulsos, jala a la f de omega de sus valores y entonces ya nos da una f de omega alrededor de un nuevo valor de frecuencia. Esos eh, conceptos se aplican en el asunto de la modulación, porque acuérdense que en modulación lo que estamos lo que estamos deseando es correr el espectro de frecuencia de una cierta señal. Pues esta señal está alrededor de cero, su espectro de frecuencia. Entonces, no nos sirve. ¿Por qué? Ya dijimos por qué. Necesitamos desplazar esa frecuencia. ¿Cómo le hacemos? Hacemos lo equivalente a convolucionarla con un impulso en el nuevo valor de frecuencia. Y entonces eso me da como resultado del proceso la f de omega, pero ahora alrededor de omega cero. Este omega cero es el valor de la frecuencia de modulación. Ahora, cuando hacemos la convolución, pero ahora sobre un valor de frecuencia negativo a la izquierda, pues se lleva a f de omega a ese valor de frecuencia. Ajá. Noten que la diferencia entre esta expresión y esta es el signo. En un caso estamos a la derecha y en el otro caso estamos a la izquierda del eje de las frecuencias. ¿De acuerdo? Si la convolución la hacemos con un conjunto de impulsos, delta de omega menos n omega cero, donde n va a asumir valores de 0, más menos 1, más menos 2, etcétera, etcétera. Pues esa f de omega ahora va a estar en esos valores de frecuencia. Recuerden que f de omega graficada representa el espectro de frecuencia. Es una banda de frecuencia. Esta está alrededor de 0. ¿Sí? Y de pronto ahora está alrededor de omega cero y aquí de menos omega cero y en general de n omega cero. ¿De acuerdo? Ahora, si en lugar de eso tenemos la sumatoria de f de omega convolucionada con delta de omega menos n omega cero, pues nos va a dar la sumatoria, pero ahora de f de omega menos n omega cero. Ojo, esta es una banda de frecuencia alrededor de cero, alrededor de omega cero, menos omega cero, de n omega cero, y así. Y finalmente, jóvenes, ahora tenemos un conjunto de bandas, una sumatoria de bandas, siempre alrededor de la frecuencia fundamental. ¿De acuerdo? Entonces, el efecto que produce convolucionar algún espectro de frecuencia con impulsos, ese espectro se corre a la frecuencia donde existen los impulsos. Esta es la conclusión de todo esto, que repito, esto ya lo teníamos. Luego, ah, también esto ya lo habíamos mencionado, pero aquí aprovechamos para insistir. Si yo tengo un mensaje, jóvenes, cuya transformada de Fourier f de omega, ¿se acuerdan la transformada de una señal periódica, que aquí le ya estoy llamando PDT? Es un conjunto infinito de impulsos, ¿sí? O sea, con esta expresión, 2pi sumatoria Fn. Ajá. Esto lo vimos varias veces en el parcial pasado.
¿Quién es Fn? Los coeficientes de la serie de Fourier exponencial. ¿De acuerdo? Muy bien. Si ahora, ojo, yo multiplico estas dos señales en el tiempo, el mensaje y una P de T, que podría ser una portadora periódica, una señal periódica. Bueno, el producto de dos señales en el tiempo, esto es el teorema de convolución en la frecuencia. Cuando yo multiplico dos señales en el tiempo, esto equivale a la convolución de sus respectivos espectros. Producto de un mensaje por una señal periódica es 1 sobre 2pi, ¿sí? F de omega convolución con, acuérdense, esto era P de omega, o sea, es la transformada de P de T. 2pi, esto de acá, lo puse aquí, 2pi sumatoria de Fn delta de omega menos n omega 0. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a convolucionar a f de omega con este conjunto de impulsos, que es justo lo que acabamos de ver en la hoja anterior. Vean cómo este 2pi se cancela con este 2pi y solo nos va a quedar que el producto de dos señales en el dominio del tiempo, estas dos, ¿sí? Equivalen a una sumatoria de un conjunto de bandas laterales alrededor de la frecuencia omega 0 y su amplitud de las bandas la determinan los coeficientes exponenciales, Fn. Si sustituimos, por ejemplo, cuando n vale 0, ¿qué nos va a quedar? F0 por f de omega. O sea, es una banda en el origen de amplitud F0. ¿Quién es F0? El valor de CD de una señal periódica. ¿De acuerdo? ¿Quién es f de omega? Es la transformada de Fourier de la señal v de t. Ajá. Cuando n vale 1, ¿qué nos queda? F1, f de omega menos omega 0. O sea, una banda a la derecha, pero ahora alrededor de omega 0. Esta banda está alrededor del origen, o sea, está sobre el eje, alrededor del eje vertical. Cuando n vale menos 1, entonces nos queda, ¿sí? Cuando n vale menos 1, nos queda f menos 1, ¿sí? F de omega más omega 0. Y así nos vamos sustituyendo. Cuando n vale 2, esta banda, y menos 2, esta de aquí. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando ustedes multiplican dos señales, jóvenes, una de ellas, el mensaje, esa tiene un espectro, una banda lateral. Y a la hora de hacer el producto, con una señal periódica, se reproduce el espectro un número infinito de veces. Aparece una banda alrededor del eje vertical, dos bandas alrededor de más menos omega 0, dos alrededor de más menos 2 omega 0, y así. Entonces tenemos un número infinito de bandas. Bueno, hasta ahí todo está claro. Ahora, un caso particular. ¿Qué pasa cuando se trata de una señal periódica como esta de aquí, que es un tren de pulsos rectangulares? Eso nosotros lo encontramos aquí, jóvenes, que esta Fn es esta función de muestreo. A es la duración del pulso. Tau, me equivoqué. A es la amplitud del pulso. Tau es la duración del pulso y T es el periodo. ¿Se acuerdan que dentro del periodo está el pulso de amplitud A y un valor de 0? Entonces es A tau en T, sampling de N pi tau en T. Lo hicimos cuando graficamos los espectros de un pulso, de un tren de pulsos rectangulares. Encontramos, jóvenes, que la, eh, o sea, cómo se van repitiendo, ¿sí? Las componentes de frecuencia con una amplitud dada por este valor. Ajá. Y cuando le asignamos un valor a A de 1 y tau de un veintiavo y T de un cuarto, pues esos valorcitos, esta expresión que se ve larga, se convierte en, era un punto 18, punto 15, cosas así, ¿no? Entonces, este valor es el que iría aquí. F0, nomás nos queda tau en T. F1, pues cuando n vale 1, y así lo vamos evaluando y aquí nos queda. ¿De acuerdo?
Entonces, se trata pues de revisar que si ustedes multiplican dos señales en el tiempo, que eso es la modulación en amplitud, multiplicar dos señales en el tiempo, en el dominio de la frecuencia, ¿qué se observa? Sí, la convolución de sus espectros, es decir, un conjunto infinito de bandas laterales. Nos aparecen esas bandas de forma repetitiva, cambiando en amplitud dependiendo del valor de F0, F1, F-1, F2, F-2, y así se va determinando. Ahora, estamos hablando de un caso particular cuando la señal periódica es un tren de pulsos rectangulares. Esta señal es particularmente importante porque aparte de que podría ser una onda digital, representa el comportamiento de un switch, de un interruptor que vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, jóvenes, acuérdense, tau es la duración del pulso, t es el periodo. La relación tau sobre t se llama función de trabajo. Esta es importantísima. Ustedes la van a estar, si les van a decir, si la función de trabajo vale tanto, pues determinar algún parámetro en particular. Y eso lo van a ver en diferentes aplicaciones, ¿sí? La duración del pulso entre el periodo, recuerden que el periodo incluye el pulso y el valor de cero, el pulso y el valor de cero. Mientras mayor sea tau sobre t, quiere decir que el valor de cero dura muy poquito y el pulso dura mucho más. Ajá. Para algunas aplicaciones, bueno, pues hay valores normalizados de una función de trabajo, ¿no? Si les pueden decir, el periodo vale, no sé, una 10 milésima de segundo y la relación de trabajo vale 0.95. Eso es suficiente para determinar las características de la señal en cuestión. Bueno, hasta ahí, sí. Ahora fíjense. Eh, Quedamos, jóvenes. El día de ayer les dije que hoy vamos a revisar la actividad número 1, que era la denominación de origen de las 4 técnicas de modulación que vamos a ver aquí. Pero también les pedí que se fueran a la figura tal de su libro para fines de revisar el modulador de interrupción y el detector síncrono. Ojo, necesitamos que asuman pues las actividades que yo les estoy mencionando. Si lo dejan a la desidia, así de que se la han llevado muy tranquilita, pues ¿por qué? Porque en este método a mí me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, estarle dando seguimiento día a día a las actividades que les asigno, porque cualquier cosa que les diga que me envíen en este momento me significa pues horas de evaluación, entonces confío yo en su buena voluntad para que hagan lo que les solicito y les pedí que, además de que ahorita vamos a revisar la actividad número 1, les pedí que la actividad número 2 la integraran a su evidencia de notas, pero pues que hoy la íbamos a comentar. Entonces, por favor, necesito que no lo echen en saco roto. Recuerden, el esfuerzo que hagan ahorita es mínimo comparado con el que tendrían que hacer en caso de que no acreditaran la materia. Y entonces se la van a pasar dando vueltas y tumbos sobre quién les va a aplicar el ETS, si va a haber una guía, si etcétera, etcétera. Y entonces son dolores de cabeza innecesarios. Y habrá gente que conozcan, y no porque yo soy malo, ¿no? O porque reprueba mucho, ¿no? Yo trato de, la gente que reprueba al rato la tengo encima, pidiendo guías, asesorías y cosas de esas. Y entonces, ¿qué prefiero? Facilitar, ¿no? La acreditación de la materia. Pero hay cosas, pues, que tienen un límite, ¿no? Y si no se asume la responsabilidad de cada quien, bueno, pues, ¿qué se hace, no? O sea, al final, pues uno lo intenta. Sobre todo en estas cosas. Van a ver cómo ahorita nunca va a faltar el que diga, es que no vine ayer.
Es que no tuve tiempo de investigar. Bueno, pues, ¿qué pueden hacer al respecto? En fin, pues vamos con la actividad número 2 que les había asignado. Miren ustedes, la vamos a comentar y que tiene relación con esto que estábamos viendo ahorita. Ujú. Habíamos quedado, las 4 técnicas de modulación jóvenes que vamos a ver aquí se desarrollan, se generan, ¿sí? A través de este mismo dispositivo. Este es un modulador de interrupción, pero esquematizado, así muy, muy simple, ¿no? Fíjense, aquí tenemos una entrada. La entrada es la señal moduladora, es el mensaje. Acuérdense, es la señal de información, la onda moduladora, o onda modulante, onda de inteligencia, como le quieran llamar, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un interruptor. Este interruptor es un switch que se abre y se cierra. Cuando se cierra, conduce y su modelito matemático equivale a un pulso rectangular. Cuando se abre, deja de conducir y entonces tenemos un cero. Ajá. Entonces el periodo va desde que empieza el pulso rectangular, ¿sí? Hasta, desde aquí empieza hasta acá, cuando de nuevo se presenta el ciclo, es el periodo. ¿Qué tanto dura el switch abierto y cerrado? Eso determina la función de trabajo, la relación de tau sobre t. ¿Se acuerdan que la amplitud es A? Tau es la duración del pulso y t es lo que hay desde aquí hasta acá, o como lo quieran tomar, o desde cero hasta este punto central, ¿no? Entonces, jóvenes, cuando ustedes alimentan el dispositivo con su señal de información, este switch se va a estar abriendo y cerrando, abriendo y cerrando. La señal a la salida del switch en alguna carga va a ser lo equivalente al producto de esta señal por esta otra. Y entonces, este tren de pulsos asume la forma de amplitud del mensaje. Fíjense, no corresponde, pero esto mismo, así como se lo estoy presentando, lo van a ver en digitales, pero para modulación en amplitud, o sea, lo que se llama PAM, modulación por amplitud de pulsos. Entonces, ustedes en su momento van a tener un tren de pulsos, no, ahí sí son señales de energía para esos pulsos. Aquí los pulsos lo estamos suponiendo como el funcionamiento del interruptor. Y entonces la amplitud de estos pulsos cambia en términos de esta señal y nos da lo que resultó de multiplicar V de t por P de t. Y entonces nos queda que los pulsos cambiaron de forma. La amplitud ya no es constante y se ajusta a la forma del mensaje. ¿De acuerdo? El producto de dos señales en el tiempo, esta señal tiene una transformada de Fourier. Esta señal tiene una transformada de Fourier. Al multiplicar estas dos en el dominio de la frecuencia, dijimos que es la convolución de los espectros de ambas ondas. Entonces, este es producto del producto, mensaje, tren de pulsos rectangulares. Ahora vamos con el dominio de la frecuencia. Fíjense ustedes, en el dominio de la frecuencia, jóvenes, estamos suponiendo que esta es la forma del espectro del mensaje, con una frecuencia máxima omega m. Quedamos que toda señal periódica avienta un conjunto infinito de impulsos en la frecuencia, cuya transformada es la que acabamos de ver. O sea, que dijimos que la transformada de una señal periódica era 2pi sumatoria de fn, delta de omega menos n omega 0. Y entonces al multiplicar estas dos, vamos a convolucionar estas dos figuras. Y esa convolución es, según lo que acabamos de ver, 1 sobre 2pi, f de omega convolución del espectro de esta. ¿Y cuál es el espectro de esta? 2pi, fn delta de omega, ¿sí? Ok. ¿Qué pasó? Que esto, según dijimos, me va a dar un número infinito de bandas laterales, es lo que acabamos de mencionar ahorita. Entonces, aquí en este punto, en el tiempo tenemos lo que era un conjunto de pulsos, amplitud variable en términos del mensaje. En la frecuencia, en este punto que tenemos, un conjunto infinito de bandas laterales.
Bueno, como yo solo, el sistema se llama de doble banda lateral, yo solo voy a transmitir 2 bandas. ¿Qué hago? Pues que este conjunto de bandas laterales, jóvenes, infinito, lo someto a un filtro pasabanda y solo dejo pasar las bandas que están en la frecuencia que yo seleccioné en el switch. De hecho, la frecuencia aquí está, omega, omega de carrier, ¿no? Y entonces, aquí va a haber una banda al centro que no me sirve porque yo desde antes la tenía al centro. Si me hubiera servido, pues todo el proceso de modulación era innecesario. Entonces, ¿qué hago? Pues sigo con el proceso y luego encuentro 2 bandas en más menos omega C, 2 bandas en más menos 2 omega C y así. Como yo voy a considerar la respuesta que esté en las 2 bandas de más menos omega C, con este filtro elimino todas las demás bandas y solo me quedo con una salida que está dada por estas 2 bandas, ¿sí? Este es el sistema de doble banda lateral, ¿sí? Porque a la salida tengo 2 bandas. Y según el teorema de modulación, esas 2 bandas equivalen al producto del mensaje por el coseno de omega CT. Entonces, noten, jóvenes, esta señal que sería la expresión final de la onda de doble banda lateral de portadora suprimida, ¿sí? Esta señal, ¿sí? No se genera directamente. ¿Cómo se generó? El mensaje alimentó a este dispositivo, alimentó a este interruptor, que equivale a esta onda. La salida es lo equivalente a esta gráfica. Ajá. Y después esta señal se filtra, es decir, tanto en el tiempo como en la frecuencia. Estos filtros trabajan en la frecuencia en este caso. Y entonces este conjunto de bandas nos da solamente un par de bandas. Así es que, ojo, ¿en qué sentido esto es importante tenerlo claro? Los 4 sistemas jóvenes utilizan este modulador, el modulador de interrupción, que también se le conoce como modulador Chopper, ¿sí? Modulador Chopper. Entonces, operaciones más, operaciones menos para generar las diferentes señales, pero en el fondo todas tienen este antecedente, ¿de acuerdo? Así es que es importante que lo tengan en consideración, ¿de acuerdo? Profe, ¿puede poner de las últimas gráficas de la frecuencia, la última? ¿Ok? Ahí. Gracias. Ya. ¿Sí? Muy bien. Entonces, este es el método de generación de esas ondas. Vamos a revisar esta parte. Quedamos, fue lo último que vimos, que las técnicas de modulación en AM más importantes serán estas. Doble banda lateral de portadora suprimida, doble banda lateral de gran portadora, banda lateral única de portadora suprimida, banda lateral única de gran portadora. Estas son cuya denominación vamos a revisar al ratito. Pero de ahí nos fuimos a las características, bueno, la actividad que les dejé, características del sistema. Quedamos entonces, jóvenes, que esto ya lo tiene, que la expresión trigonométrica es el producto del mensaje por el coseno portador. Pero acabamos de ver que ese producto no se lleva a cabo de manera directa. ¿Salió de qué? De multiplicar, de alimentar el switch, el interruptor, con una onda moduladora y que la salida del switch se somete a un filtro pasabanda para eliminar todas las bandas y solamente dejar pasar el par de bandas que están en la frecuencia que es de mi interés. Y de acuerdo con lo que ya vimos,
ese par de bandas tiene en el tiempo una expresión equivalente a mensaje portadora. ¿Qué es esta expresión que se da en el modelito? Así es que, ojo, la expresión que caracteriza a esta técnica de modulación no proviene de ejecutar directamente el producto, sino de seguir paso a paso ese proceso que acabamos de mencionar. Luego, hay dos bandas laterales, sí, pues son las que dejó pasar el filtro. ¿Se acuerdan que seleccionamos un valor de frecuencia que es la frecuencia con la cual funciona el switch? Vamos a pensar que el switch se abre y se cierra 100,000 veces por segundo. Esa es la frecuencia de portadora, el número de veces que el switch se acciona, se abre y se cierra. ¿Por qué es importante? Porque quiere decir que las bandas que se van a obtener a la salida del filtro están ubicadas en ese valor de frecuencia con la que funcionó el interruptor. Bueno, después dijimos, jóvenes, que a este sistema se le llamaba de portadora suprimida porque al ejecutar lo equivalente al producto del mensaje y la portadora, esta pierde sus características de amplitud, pierde la forma, y ahí es donde se dice que la portadora se suprime. Ayer lo revisamos, la característica 3, dijimos que la frecuencia omega m es la frecuencia máxima de la señal mensaje. Esta frecuencia máxima también se le conoce como ancho de banda del mensaje, ¿de acuerdo? Bueno, el ancho de banda de la onda ya modulada es el doble de la frecuencia máxima del mensaje, 2 veces omega m, ¿de acuerdo? Quedamos que este parámetro W igual a 2 omega m está en radianes sobre segundo, que si queremos trabajar esto en hertz, pues el W, jóvenes, es 2 pi por B, donde la B es una B mayúscula de burro, la cual corresponde a la B de la capacidad del canal, donde dijimos que esta B, ¿sí? Compañero, ¿quiere apagar su micrófono, por favor? Entonces, en la capacidad del canal dijimos que C era igual a B por el logaritmo en base 2 de un paréntesis. Esa B es la que sale de aquí de esta W. La W es 2pi por esa B. Y ya sabemos que omega m, pues es 2pi por FM, la frecuencia en hertz del mensaje. Bueno, esto ya lo tienen, ¿eh? Después vimos que el método de generación es el modulador de interrupción, el que acabamos de mencionar, y que ustedes tienen que leer, revisar en su librito. Si no han conseguido el libro, van a tener pues problemas, ¿no? Porque todos los ejercicios que vamos a estar resolviendo son de ese libro. Método de detección, aquí viene el detalle. Resulta ser que una vez que ya la señal modulada se adecuó, está ajustada para ser transmitida, en el receptor tenemos esa señal, pero ahora para sacarle la información que inyectamos en el transmisor. Y según dice aquí, el método de detección, ¿sí?, consiste en la señal que nos está entrando, la multiplicamos en automático por una portadora idéntica a la del transmisor, de tal forma que su salida, jóvenes, va a ser el producto de la señal de entrada por el coseno local generado
en esa etapa del receptor. Entonces, en ese proceso de multiplicación, lo que estamos haciendo es correr la frecuencia a los valores originales. Y acuérdense que la modulación la usamos para hacer posible la transmisión efectiva de esa señal para que sea recibida y de ahí, de la onda recibida modulada, le saquemos la información. Bueno, pues es hacia dónde vamos. Ahora resulta que la otra actividad que yo les asigné es el detector síncrono. Se le conoce como síncrono o coherente. Bueno, según dijimos, aquí a la entrada tenemos la onda modulada. Acuérdense, equivalente al producto del mensaje y la portadora. Esta onda modulada, jóvenes, por eso se llama detector síncrono. Tiene un elemento de sincronía. Esto, acuérdense, se generó en el transmisor, se envía, se recibe acá en el receptor. Esta onda trae una cosa que se llama portadora piloto. Y esa portadora piloto, de una amplitud minúscula que no altera para nada el proceso, pero sí trae un valor de frecuencia que le indica al dispositivo receptor que la frecuencia de esta onda es omega c. Y entonces aquí en automático localmente genera un coseno de omega ct. Entonces multiplica esta señal por ese coseno de omega ct. ¿Y qué nos da? El producto del mensaje coseno al cuadrado. Este coseno por el coseno de acá y nos da coseno al cuadrado. Fíjense, ¿eso a qué es equivalente? Después de la salida de este dispositivo, del multiplicador, equivalente a el producto de esta onda por el coseno local, nos da mensaje coseno cuadrado. Sustituyendo el coseno cuadrado por su identidad trigonométrica, nos queda mensaje por un medio más un medio del coseno del doble ángulo. ¿Ok? Aquí ya quedó el mensaje. Vean, con este producto obtuvimos en automático el mensaje. Esta parte, jóvenes, es como otra vez modular, pero ya no lo necesitamos porque ya estamos, acuérdense, la modulación es en el transmisor. Y aquí este complemento de la salida del multiplicador lo eliminamos con un filtro pasabajos, un filtro que deja pasar lo que está abajo de la frecuencia del mensaje, omega m. Y entonces la salida que vamos a tener del filtro es VDT. En realidad aquí debería decir un medio VDT. Profesor, Diga. entonces se elimina porque es básicamente muy parecida a la señal que en un inicio entró, ¿no? A ver otra vez, perdón, ¿me quiere repetir la pregunta? Que el segundo término se filtra porque es muy parecida a la señal que en un inicio entró, ¿no? Al Sí, detector. de hecho, si graficamos el espectro, aquí me va a dar la bandita del mensaje, que esa es la que quiero, y acá me va a dar otro par de bandas laterales que resultaron de volver a multiplicar el mensaje por un coseno, pero de una frecuencia 2 veces la de la portadora. Entonces, nos va a dar una banda al centro y 2 bandas laterales. Pero ya en este problema, yo lo que quiero es la banda del centro. En el transmisor, la banda del centro no me servía. Yo quería las bandas laterales. ¿Por qué? Porque creció la frecuencia y eso me permitió disminuir la longitud de la antena. Ujú. Lo que Entonces refiere lo usted que es hace es como recuperar la señal que habíamos metido en el Ujú. interruptor del ejercicio anterior, ¿no? De hecho, de eso se trata. Ah, Que ya en el receptor lo que queremos es recuperar de la onda modulada recibida el mensaje. Y lo recuperamos con este proceso aparentemente sencillo. Digo, aquí se presenta muy simplón, que es simplemente multiplicar, pero viene el detalle.
Los detectores síncronos son particularmente complejos porque cualquier variación a un diferencial de frecuencia o de fase, la onda modulada sí no avienta la información inyectada al principio. Entonces, estos sistemas es lo que hacen caro a la comunicación de esta técnica de modulación. ¿Por qué? Porque la onda recibida requiere el uso solamente del detector síncrono, el cual es particularmente caro. Ajá. Vamos a ver que en el segundo sistema hay un detector que se llama detector de envolvente. Y este detector de envolvente solamente es un diodo rectificador, un capacitor, una carga, y ese detector es un detector universal y vale un peso, ¿no? O sea, entonces, de lo que se trata es que para que funcione adecuadamente, las envolventes de la onda modulada deben contener la forma del mensaje. Y en esta técnica de modulación se pierde la forma del mensaje. ¿Por qué? Porque los mensajes siempre tienen valores negativos y al multiplicar por un coseno, lo que era negativo se vuelve positivo y lo que es positivo se vuelve negativo. Y entonces las formas de las envolventes ya no corresponden, pero ahorita lo comentamos. Por lo pronto, lo que yo quiero es esta señal VDT. Para no perder generalidad, se supone que la salida es así, VDT, no un medio. Pero cuando se hacen cálculos de potencia, sí se tiene que considerar este medio. Entonces, jóvenes, ya tenemos en el transmisor, así generamos la onda modulada, ¿sí? Y en el receptor, así le sacamos la información a la señal modulada recibida. Ujú. Ahora, sí diga. Profe, entonces, en el receptor, o sea, ¿para qué? Mi pregunta es, ¿para qué la va a multiplicar por el coseno? Pues para eso la multiplico por un coseno, porque al hacer ese producto, Ujú. la onda a la salida del multiplicador tiene la forma de mensaje coseno cuadrado y eso me desglosa, de acuerdo con esta identidad, los términos contenidos en el producto VDT coseno cuadrado. Y eso me separa. Haga de cuenta que está de alguna manera observando cómo se diluye la onda en un medio acuoso y de pronto ve que lo que anda buscando está separado, pues a eso usted lo agarra y ese es lo que quería, ¿no? Justo aquí tenemos el mensaje. Ajá. Hay muchas técnicas de detección, pero repito, en este caso, sí, la más utilizada es el detector síncrono. La multiplico para lograr que al ejecutar el producto se reacomoden los espectros para que ahora la banda que está en el centro es la que me interesa. ¿Qué pasó en la modulación? Porque si usted me dice aquí en la modulación, ¿y yo para qué multipliqué esta onda por un coseno acá? Porque al ejecutar ese producto, el espectro de esta señal, que estaba alrededor de cero, frecuencia baja, ahora ya lo tengo alrededor de omega C, frecuencia alta, para eso. Pero entonces, allá en el otro punto, en el receptor, revierto el proceso. Ahora quiero que estas bandas se vayan al centro, ¿sí? Y la banda que está en el centro me representa la información. Entonces, un caso fue para hacer posible la transmisión y la otra para recuperar la información de la onda transmitida. Ahora, fíjense ustedes, por ejemplo, vamos a suponer que este es el mensaje. Este es el mensaje. Aquí este mensaje tiene valores negativos de voltaje. Acuérdense, las frecuencias negativas no existen, jóvenes, pero los voltajes negativos sí existen. Y entonces, si este es el mensaje y al multiplicarlo por un coseno, entonces, ¿qué pasó? Acuérdense, el eje de los tiempos me queda como de giro. Lo que tengo abajo se refleja arriba y lo que tengo arriba se refleja abajo. Y la
figura resultante de multiplicar esta onda por un coseno, me quedaré así, pero nada más pinté las líneas superior e inferior. Lo que está del eje hacia arriba, el contorno de la señal, se le llama envolvente positiva. Lo que está del eje hacia abajo, se le llama envolvente negativa. Entonces, si usara un detector de envolvente, que es el detector en el sistema 2, ese detector sigue las formas de las envolventes. Si yo le meto esta onda al detector de envolventes, su salida sería, por ejemplo, la línea roja. Comparada con esta onda, en este intervalo de tiempo, de aquí a acá, se pierde la información, porque yo acá tenía un voltaje negativo y la salida del detector de envolvente sería un voltaje positivo, con forma diferente además, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? No puedo usar en esta técnica ese detector de envolvente. ¿Qué hago? Pues esta señal la multiplico en el receptor por un coseno de la misma frecuencia a la que utilicé en el transmisor, y de ahí saco la información, ¿de acuerdo? Ahora, nada más para que no se les olvide, esto ya lo habíamos visto cuando vimos teorema de modulación. Si este fuera el mensaje, al multiplicarlo por el coseno portador, ahora la onda me queda aproximadamente pues así. Y lo que está del eje hacia arriba es la envolvente positiva. El eje hacia abajo, envolvente negativa. Y noten, esta señal, sus envolventes son diferentes al mensaje. Este es el mensaje y las envolventes incluyen este triangulito positivo, positivo, mientras que de origen eran negativos. Así es que por ahí en algún punto de la información yo refiero que las envolventes son diferentes al mensaje. Aquí en el punto 5 dice, esto se debe el uso del detector síncrono coherente, que es el que acabamos de mencionar, a que la señal modulada contiene envolventes diferentes al mensaje. ¿Ok? Al ejecutar el proceso de lo equivalente a la multiplicación del mensaje por la portadora, se da ese fenómeno, ¿sí? Cómo se invierten los valores positivos a negativos y negativos a positivos. ¿Por qué? Porque al multiplicar por el coseno, recuerden, el coseno toma valores positivos y negativos, y entonces esa sucesión de productos punto a punto del coseno por el mensaje hace esa inversión de valores. Y entonces, así esta misma listita de características, cuando la veamos para el sistema número 2, ahí vamos a decir que el detector que se utiliza es una cosa que se llama detector de envolvente, que también está en su libro, ¿no? Y entonces ese detector avienta como respuesta las envolventes positiva o negativa. Tiene dos opciones porque les digo, llevo un diodo rectificador y dependiendo de cómo se polarice el diodo, pues nos da una salida positiva o negativa. Pero bueno, el detector les da una respuesta dependiendo de lo que ustedes les metan. Pero si la señal no tiene condiciones, pues la respuesta no es la adecuada, ¿no? Esa es la idea. En fin, entonces esto tiene que ver con las características del sistema de doble banda lateral. Ahora, otra vez, los 4 sistemas manejan el mismo modulador, el que se llama de interrupción o chopper. Hasta ahí. Bueno, pues entonces vamos a revisar ahora la parte de las técnicas de modulación. Jóvenes, cuando me den lo que encontraron al respecto, ya no vayan a repetir doble banda lateral, sino háganlo en este orden. Es decir,
la nomenclatura referida será la del primer sistema, el segundo sistema, el tercer sistema, ¿no? Así es que, pues ustedes lo van. Sí, diga. Profe, una última pregunta. ¿Y qué pasa con la señal filtrada, la que se filtró? Ah, bueno, en los dos casos usamos un filtro, ¿no? No sé de cuál de ellos me Bueno, habla. en la de del receptor. Ok. Bueno, pues ese es el detalle, que una vez que usted ya tiene una salida del multiplicador, ¿sí? Que sería esta. Ujú. Ujú, Entonces, la entrada al filtro es toda esta señal, ¿sí? ujú, Ok. Y entonces, en este filtro eliminamos esta parte y nada más tenemos ujú. como respuesta del filtro, este es el mensaje que queríamos. Entonces, esto pues lo elimina el filtro. Así es que la señal filtrada de entrada era el mensaje coseno cuadrático. Ujú. La respuesta es nada más esta. Pero Es, entonces el mensaje está como que a la mitad. Bueno, sí, la amplitud está disminuida. Ahí en su ah, libro la encuentran como VDT porque, pues para no perder generalidad, así dice, ¿no? Pero en ujú, realidad la respuesta del filtro es la mitad de la señal mensaje. Pero eso sería irrelevante. En amplitud modulada, las formas de amplitud contienen la información, ¿no? sí, Entonces, aunque esté chaparrita la señal, mientras se parezca, pues hay que amplificarla, ¿no? ujú, Regresarle sus condiciones ordinarias. Pero repito, la clave está en que la forma contenga la información, aunque la forma sea chiquita, grande, mediana, en fin, la idea es que lo que obtengamos a la salida del filtro sea esto. Yo les comenté que aquí en realidad debería decir un medio. En los problemas que hagamos de potencia, sí tomamos en cuenta que la salida es un medio. Pero repito, en el librito de hecho así dice que la respuesta es el mensaje así, VDT, para no perder generalidad, cuando aquí debía de manifestarse el cambio de amplitud de la señal. Pero como andamos buscando un mensaje, no importa que el mensaje esté chiquito, mediano, grande, ¿no? Esa es la idea. Bueno, muy bien, pues vamos a empezar de atrás para adelante. Gustavo, Aquí estoy, profe. ok, pues a ver, díganos, ¿qué encontró al respecto? Ok, refiriéndonos al primer sistema, tengo que es Double Sideband Suppressed Carrier, abreviado DSB-SC. El segundo sistema, Double Sideband Large Carrier, Ok, abreviado DSB-LC. El tercer sistema, Single Sideband Suppressed Carrier, que sería SSB-SC. Y el cuarto sistema, Single Sideband Large Carrier, SSB-LC. correcto, muy bien. Alan Romero, Alan, Sí, profe. Sí, mande. adelante. A ver, yo encontré que es Double Slide Band Surprise Carrier. A ver, otra El vez. otro es Digo, porque puede Double. ser que sea un término adecuado o que se está equivocando, ¿no? Mencionó el concepto de light, No, Slide. slide o side. Ajá. Sí, 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 dígalo. Side. Side, Ok. side. Bueno, Ah, entonces, ok. Double Side Surprise Carrier. El otro es Slide Band Large Carrier. Y Sideband Large Carrier. ¿Y cómo están los de banda lateral única? ¿Cómo quedaron? Perdón, era Single Sideband Large Carrier. Ok, ok. Bueno.
Enrique Adrián. Sí, profe. ¿Sí me escucha? Sí. Sí, así lo escucho. Para el primer sistema encontré que era Double Sideband Suppressed Carrier. Para el segundo sistema encontré que era Double Sideband Large Carrier. Para el tercer sistema era Single Sideband Suppressed Carrier. Y para el cuarto sistema era Single Sideband Large Carrier. Ok, gracias. Eduardo Ramírez, Yo, profe. adelante. En el primer sistema encontré que es Double Sideband Suppressed Carrier. Del segundo es Double Slide Large Carrier. Del tercero es Single Sideband Suppressed Large Carrier. Y del último es Single Sideband Large Carrier. Bueno, gracias. Jonathan Santiago. Jonathan. ¿No? Irán. Irán Pérez. Bueno. Urim. Rafael. Yo, profe. Nada más Adelante. encontré, bueno, el primero y el último. El primero sería Double Sideband with Charger. Y el último que sería Sideband Charger. Es que me confundí en esos. Sí, estaba buscando información. No estaba buscando en inglés, perdón, profe. Me confundí. Bueno, adelante. Carlos Emanuel. Carlos. ¿No? Bueno, ok. Emiliano. Y yo solo encontré dos, el Double Sideband Suppressed Carrier y el Double Sideband Large Carrier. Me queda un poquito la duda, es que en el segundo refiere en lugar de banda lateral como banda Perdón. o algo así. Sideband, ¿no? Eso. Sí. ¿Y no encontró lo de banda lateral única? No. No, pero pues como lo escuché hace ratito sería el single, ¿no? Single Sideband Large Carrier. Bueno, para el cuarto. Sí. No, para el otro de AM no encontré. Bueno. Federico, Luis, Federico. ¿No? Ok. Jocelyn. Aquí estoy, profesor. Ok. Adelante. En el primero encontré Double Sideband Suppressed Carrier. En el segundo fue Double Sideband Large Carrier. En el tercero fue Single Sideband Suppressed Carrier. Y en el tercero es Single Sideband Large Carrier. Bueno, correcto. Jonathan. Soy yo, buenos días. Hola, adelante. En el primer sistema encontré Double Sideband Suppressed Carrier. En el segundo, permítame. Double Sideband Large Carrier. Okay. Y en el tercero,
No, perdón, es el cuarto, solo encontré 3. Me faltó el tercero, bro. Era el cuarto que encontré. Single sideband large carrier. Ok. Bueno, Eduardo, Javier. ¿No? Aquí, profe. Ya, sí, Adelante. sí. Sí, sí, sí me escucha. Hola. Sí, lo escucho. Ajá. Ah, ok. Espere. Encontré que es el... bueno, encontré dos. Que es el Double Slideband Large Carrier y el Single Slideband Large Carrier. Bueno. Francisco, Jesús. Ese fue la vacuna, profe. Ok, No, sí. no, Sí. espera. Ujú. Alexander. Ok. Karen, Lisette. Aquí. Adelante. A ver, yo encontré Double Sideband Suppressed Carrier, Double Sideband Full Carrier. Bueno, yo lo encontré como full, no large. Ujú, sí. Full Carrier y Single Band Full Carrier. Single Sideband Full Carrier y Single Sideband Suppressed Carrier. Bueno, Héctor, Uriel, nada. Jesús Emanuel, Aquí, profe. adelante. Yo encontré que el primero es Double Sideband Suppressed Carrier. El segundo sería Double Sideband Large Carrier. Ok. El tercero, Single Sideband Suppressed Carrier. Y el cuarto, Single Sideband Large Carrier. Ok. Jacqueline, Presente. adelante. En el primero encontré que es Double Sideband Surprise Carrier. En el segundo es Double Sideband Large Carrier. En el tercero es Single Band Surprise Carrier. Y en el cuarto es Single Sideband Large Carrier. Ok. Bueno, Karen, Aquí, profe. adelante. El primero tengo que es Double Sideband Surprise Carrier. El segundo, Double Sideband Large Carrier. El tercero, Single Sideband Surprise Carrier. Y el último es Sideband Large Carrier. Ok. Dylan, Daniel. Dylan. Aquí estoy. Sí. En el primero lo encontré como Double Sideband Surprise Carrier. En el segundo no sé si esté bien, pero lo encontré que tenéis conocido como modulación en doble banda lateral, que sería Double Sideband. El tercero lo encontré que también es conocido como modulación de banda lateral vestiginal, como en inglés sería Vestigial Sideband. Y el cuarto lo encontré como Large Carrier Single Sideband. Bueno. David Cruz. ¿No? Ángel Gabriel, Ya, profesor. adelante. Bueno, la primera técnica la encontré como Double Sideband Suppressed Carrier, la segunda como Double Sideband Full Carrier o Large Carrier, de los dos términos. La tercera es Single Sideband Suppressed Carrier y la cuarta es Single Sideband Full Large Suppressed Carrier. Ok, muy bien. Ismael Cisneros. Aquí estoy. El primero es Double Slide Band Suppressed Carrier. El segundo, Double Slide Band Large Carrier. El tercero, Single Slide Suppressed Large Carrier. Y el cuarto, Single Slide Large Carrier. Bueno.
Mauricio, Aquí, profe. adelante. Encontré Double Sideband Suppress Carrier, Double Sideband Large Carrier, Single Sideband Suppress Carrier y Single Sideband Large Carrier. Correcto. Adaluz, Rubicelli, Aquí, profe. Yo lo encontré el primero como Double Sideband Suppress Carrier, el segundo Double Sideband Full Carrier, el tercero Single Sideband Suppress Carrier y el cuarto Single Sideband Full Carrier. ok. Elizabeth Arenas, Sí, profe. El adelante. primero lo encontré como Double Sideband Suppress Carrier, el segundo como Double Sideband Large Carrier, el tercero como Single Sideband Suppress Carrier, el cuarto como Single Sideband Large Carrier. Ok. Eric, Daniel, Eric, ¿no? Y por último, Diana Alcántara. Sí, profe. El primero lo encontré como Double Sideband Suppress Carrier, el segundo como Double Sideband Large Carrier, el tercero como Single Sideband Suppress Carrier y el cuarto como Single Sideband Large Carrier. Ok. Muy bien. Pues entonces, continuando con este asunto. A ver, copien este ejemplo que está resuelto, jóvenes.
Este pequeño ejercicio, jóvenes, tiene una gran similitud con los que resolvimos como teorema de modulación. En su momento yo les comenté que el teorema de modulación en sí constituía una técnica de modulación que se llamaba de doble banda lateral de portadora suprimida. Ajá. Entonces, bueno, pues estamos ahora al revés. Estamos con un problemita de modulación en amplitud de DBLPS, doble banda lateral de portadora suprimida, la cual pues se parece a teorema de modulación. Entonces, fíjense ustedes, aquí el mensaje, jóvenes, es 4 coseno de 100t. Ajá. La portadora, que le llamamos PDT, es coseno de 1000t. La frecuencia del mensaje, 100t. La frecuencia de la portadora, dije 100t, 100 radianes sobre segundo. La frecuencia de la portadora, 1000 radianes sobre segundo. Ojo, aquí no tiene el término pi explícito. Entonces, primero sacamos la transformada de Fourier del mensaje. Ya sabemos que la transformada de un coseno son 2 impulsos. La amplitud se multiplica por pi y me queda 2 impulsos de amplitud 4pi. Acuérdense, los impulsos están ubicados en la frecuencia del mensaje. Ajá. Ahora sí, la señal modulada en la frecuencia, sí, y en el tiempo. Ajá. Bueno, sabemos que la expresión matemática de este tipo de señales es mensaje coseno. El mensaje también es un coseno, 4 coseno de 100t. Se sustituye nada más y nos queda 4 coseno de 100t por el coseno portador, que es coseno de 1000t. Entonces la expresión matemática es en el tiempo lo equivalente a mensaje portadora, 4 coseno de 100t por el coseno de 1000t. Ok, ahora vamos con el dominio de la frecuencia. Ajá. Las gráficas tiempo-frecuencia son muy útiles, ¿sí? Dominio de la frecuencia, jóvenes. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Se acuerdan del teorema de modulación que aparece el término un medio? Ah, pues por eso a 4pi lo multiplicamos por un medio y nos queda 2pi. Los impulsos del mensaje eran 2. Al multiplicar en la modulación por otro coseno, nos dan 4, ¿no? O sea, los 2 se transfieren a la derecha y a la izquierda, pero alrededor de la frecuencia 1000. Bueno, pues como omega m era 100, al 1000 le sumo y le resto 100. Ajá. Y entonces nos queda delta de omega menos 900 más delta de omega más 900. Y luego después, esto es la diferencia. Después al 1000 le sumo los 100 y nos queda 1100, tanto a la derecha como a la izquierda. Profe, ¿por qué son los 900? Ah, porque acuérdese que ahora la frecuencia central es la frecuencia portadora, es 1000. Y del lado izquierdo voy a tener un impulso que está justo en la diferencia de frecuencias. A omega c le resto omega m. Entonces, el 1000 menos el 100 me da el valor de 900. Mientras que en la parte de la frecuencia superior, al 1000 le sumo 100 y nos queda 1100.
Ujú. Ahora, el ancho de banda de la señal modulada es, según dijimos en el conjunto de características, es 2 veces la frecuencia del mensaje. La frecuencia del mensaje es 100. Entonces el ancho de banda es 2 por 100 radianes sobre segundo. ¿Mm? Seguramente mañana vamos a ver las gráficas de este mismo problemita en el tiempo y en la frecuencia para que lo recuerden, ¿no? Para que revisen por qué sumamos y restamos esos valores de frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, este es el caso más simple de modulación en amplitud. En todos los casos, jóvenes, vamos a usar una portadora. Esa portadora en este problema es el coseno de 1000t. Pero en este problema es el más simple porque el mensaje es otro coseno, es un tono. Y ahí es donde vamos a ver en las gráficas tiempo-frecuencia, en donde se ejecuta la suma y la diferencia de frecuencias. Bueno, jóvenes, pues repito, mañana terminamos este problemita con las gráficas correspondientes y revisamos la justificación de los valores propuestos, ¿sí? Muy bien, pues aquí le dejamos y nos vemos el día de mañana, continuando pues con este tema, ¿de acuerdo? Perfecto. Sí, profe. Hasta luego, jóvenes, que estén muy bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.